se va a armar un lío del gordo de aquello en el PRM. Ahora resulta que Hipólito está enemigo de Luis y Carolina está enemiga a muerte de David Collado. En ese partido van a terminar todos a los sillazos como la vez aquella, porque se ha notado al presidente Luis Abinader proyectando la figura presidencial hacia futuro de David Collado, mientras que al mismo tiempo se prepara una emboscada en contra de Carolina Mejía para que pierda la alcaldía y con esto ya quedaría neutralizada para sus aspiraciones presidenciales. Abinader no tiene otra opción posible que no sea quedar enemigo de Hipólito y de su hija Carolina, mientras Hipólito tiene un empecinamiento con que su hija sea presidente del país y ellos tienen la ilusión de que lo pueden lograr por encima de quien sea. Por otro lado, está el presidente Abinader con un compromiso de potencializar por sobre todas las cosas la figura de David Collado. Abinader fue llevado a la presidencia de este país como empresario para representar los intereses de 5 grupos económicos, de los cuales él también forma parte como inversionista y socio. Estos grupos tenían desde hace mucho trabajando para salir de los políticos y asumir ellos el control del país completo. Se ha creado una guerra fría entre políticos y empresarios, por la razón de que los políticos, con el dinero robado al Estado, comenzaron a convertirse en grandes empresarios y a hacerle la competencia y hasta a desplazar a los empresarios tradicionales que habían financiado por décadas todas sus campañas electorales. Lo que han hecho los empresarios es crear un plan a mediano y largo plazo para ir apoderándose de los puestos políticos a nivel nacional, incluyendo la presidencia de la República. El hecho de que hoy Abinader sea el presidente del país es parte de ese plan. La gente critica que este es un gobierno de popis, es un gobierno de blanquitos, un gobierno de ricos. Bueno, lo que pasa es que Abinader es el producto final de una estrategia ejecutada por 5 grupos empresariales y obviamente el gobierno va a estar asociado e influenciado por estos empresarios, porque ellos lo ven como otra empresa más de su pertenencia. Con Luis Abinader se ha dado un fenómeno muy singular, porque fue elegido por sus socios para que represente al sector empresarial, pero al ser el presidente un poco vacilante, que le tiembla mucho el pulso para tomar decisiones difíciles y actúa siempre con mucho miedo, esto le ha acarreado muchos problemas en todos los sectores, incluyendo su sector empresarial. Abinader fue llevado a la presidencia con el propósito de establecer un régimen de mano dura hasta el 2040. Y de hecho todos los pasos que estaba dando el presidente era con el fin de perpetuarse por varias décadas, con el entendido de que los empresarios dirigiendo el gobierno en el frente se garantizarían sus intereses y los contratos fluirían más y serían más benignos para ellos. Pero después de 3 años que Luis entendió a lo que se estaba exponiendo como presidente y que los propios empresarios se vieron en aprietos con un poco de presión que les puso la justicia y Jenny Berenice,
con los funcionarios que cayeron presos, ellos entendieron que estar en la primera línea de batalla solo iba a incrementar la posibilidad de que fueran heridos o hasta eliminados. El propio Luis Abinader, luego de querer instaurar un plan de gobierno de varias décadas dirigido por él mismo, después hubo que convencerlo de que se presentara al segundo periodo para el 2024, porque involucrarse en la política a ese nivel en un país de corruptos y pandillas como este solo le iba a traer problemas a él, a su familia, a sus empresas y a sus socios. Por querer controlarlo todo, se iban a quedar sin nada. Por controlar el poder político, iban a terminar perdiendo también el poder económico. Aunque el grupo quería perpetuarse en el poder, dirigiendo ellos el gobierno en primera línea de fuego, la realidad les dio en la cara, y ahora al propio Abinader no le interesa seguir dirigiendo los destinos de este país más allá del 2024, o en una posible reelección exitosa más allá del 2028, porque esas son tareas para políticos y no para empresarios. A él le conviene dedicarse a su fortuna, a sus empresas y a su familia, igual que a sus socios. Les conviene seguir jugando su rol de titiriteros, trabajando detrás del telón, y que sean los políticos que se expongan y que cojan los golpes en el frente de batalla. Yo soy uno de los que piensan que un Estado, un gobierno, no puede estar dirigido por empresarios, porque esto crea conflictos de intereses que irán en perjuicio del propio Estado. Aunque se dan casos aislados en los que los empresarios hacen mejores gobiernos que los políticos, pero son muy pocos los ejemplos. Esto pasa porque el empresario tiene una actitud, una mentalidad de pertenencia, ve el Estado como una empresa suya y se olvida de un pueblo que debe ser partícipe y beneficiario de esa misma empresa. Por otro lado, el político es un enfermo por el poder, pero desinteresado del dinero y de bienes materiales, que tiende a abogar por los intereses colectivos y por el bien común, o por lo menos así debería ser. Los 5 grupos económicos que controlan la República Dominicana parece que han aprendido la lección y ya no quieren otro empresario gobernando el país, sino que quieren alguien de su entorno, pero que se dedique netamente a la política. Ellos han entendido que ese hombre es David Collado, el cual va a representar los intereses de cada empresario de manera igualitaria. Por orden de estos empresarios, la proyección de este hombre, la dirección de campaña y el posicionamiento político ha quedado a cargo del propio presidente de la República, Luis Abinader. En acuerdos pasados, ya Luis se había comprometido con Hipólito Mejía para apoyar a su hija Carolina con fines presidenciales. Uno de los acuerdos era llevar a Carolina como vice para el 2024, pero como Luis tenía otros planes, la obligó a aceptar la candidatura a alcalde por el distrito y así le dejaba libre el camino a David Collado. La enemistad entre Hipólito y Abinader se da porque Abinader no le quiso llevar su hija como vice, porque era un compromiso que tenía el presidente con el Grupo de Santiago. Abinader le dijo a Hipólito que no podía llevar a Carolina como vice, porque ya había un acuerdo firmado para llevar de nuevo a Raquel Peña
o en su defecto a Eduardo Estrella, que serían la representación del Cibao en el gobierno. Pero ahora, con esta batalla empresarial que tiene el Grupo Económico de Santo Domingo, los socios de Luis Abinader, con el Grupo de Santiago, los de Santo Domingo no quieren que lleven ni a Raquel Peña ni a Eduardo Estrella, sino ellos quieren que Luis lleve a David Collado como vice para el 2024. Todo parece indicar que el vice será David Collado, y esto ha enfurecido aún más a Hipólito, porque él entiende que llevar a David como vice es un plan de Abinader en contra de Carolina Mejía, que está proyectando la figura de David hacia el 2028 por encima de quien sea. Y es así como piensa Hipólito. Los jefes de Abinader son estos empresarios de Santo Domingo y uno de Haití. El mandato de estos honorables para Abinader es precisamente impulsar, proyectar a David, porque es el presidente que ellos quieren. Y Abinader no es verdad que va a desobedecer a sus jefes. Así es que Hipólito está oliendo donde guisan y ya se dio cuenta de lo que le espera a Carolina. Abinader ya le ofreció la candidatura por la senaduría de Santiago a Raquel Peña. Todo parece indicar que le gustó la idea y ya se está preparando para iniciar su campaña senatorial en esa ciudad corazón a partir de enero. A pesar de que Raquel representa un grupo económico, pero ha sido una joya como funcionaria, yo la apoyaría en cualquier posición que se lance y les recomiendo al pueblo que también lo haga. Hay otro grupo que también está posicionando a Abinader para que la candidata vicepresidencial sea Farideh Raful, quien está siendo impulsada como figura presidencial por Participación Ciudadana, algunos organismos internacionales y varios grupos pro-haitianos. El vice de Abinader todavía es un enigma, es una decisión no definida aún, pero lamentablemente para Hipólito y Carolina es casi seguro que el vice sea David Collado. Precisamente, una que está enemiga a muerte de David Collado es Carolina Mejía, porque se ha dado cuenta de un plan que éste tiene para que ella no gane la alcaldía del distrito. A la actividad que va David, olvídense que ustedes no van a ver a Carolina ni cerca de ahí. Resulta que David Collado tiene que hacer todo lo posible para que Carolina no gane la alcaldía, y todo indica a que Abinader también está apoyando esta jugada de David. Aunque ustedes vean a Carolina para arriba y para abajo, pegada de Abinader como una garrapata, pero ella lo hace para echarle vaina a David. Con el nivel de rivalidad y discordia que tienen Hipólito y Carolina en el PRM, yo entiendo que ellos terminarán yéndose de ese partido antes del 2027. Pero conociendo lo perverso que es Hipólito, no se irán sin hacer daño. Si Carolina pierde la alcaldía en febrero, Hipólito le echará la culpa a Abinader y ahí aprovechará para iniciar una secuencia combinada de conspiraciones en contra de la reelección que pudieran hundir al presidente Abinader y se cree una división profunda en el PRM que termina incluso hasta destruyendo ese partido. Ante una situación de alta traición política, es muy probable que Hipólito y Carolina terminen expulsados del PRM, porque Hipólito no soportará ver a otro candidato presidencial que no sea su hija en ese partido. Preferiría crear un partido aparte para él y su hija
antes que seguir de subalterno de gente que ellos entienden les deben su carrera.